En este momento inicia Tiempo de Devoción. Televidentes, hemos llegado a la mejor hora de Tiempo de Adoración, tu programa donde la palabra de Dios llega a los corazones. Hoy les quiero invitar a buscar sus Biblias, sus tablets, su teléfono, lo que tengas a mano que puedas tener la palabra de Dios. Hoy vamos a leer del libro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Lucas 8, versículo 17 dice de esta manera: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Vuelvo y repito, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Hoy quiero compartir con ustedes que juntos repitas lo que yo quiero decir. Quiero que lo repitamos juntos. Dice de esta forma, vamos a hacerlo. Oh Dios Todopoderoso, yo reconozco, acepto que también en algún momento he cometido la falta, he fallado, he ocultado y a lo mejor vivo en cosas ocultas. Yo en este momento declaro libre de todo lo que oculto en mi vida puede estar. Que todo sea claro y todo sea bendito en tu nombre, Señor. Porque cuando mantenemos todo en claro, todo viene en paz. Y así, Dios, a ti jamás te podré mentir, porque tú todo lo sabes. Acepto en el día de hoy ser también culpable de algún momento haber mantenido cosas ocultas. Pero hoy te pido, Señor, que me liberes. Y sé que en este momento la obra del Señor empezará en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Llega un momento en que nosotros ya debemos dejar de ocultar. Amén. Dejar de ocultar las cosas que muchas veces le hacemos daño a los que amamos, nos hacemos daño a nosotros mismos, pero principalmente le mentimos a nuestro Señor. Creemos que le mentimos a nuestro Señor. Sí, porque nos olvidamos muchas veces que antes que ya hemos hecho esa mentira, ya Dios lo sabe. El Señor ya sabe que tú ibas a tomar ese paso, esa acción. Entonces, le duele más eso a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe, y tú también sabes, que antes que tú vayas a decir esa cosa o antes que tú ocultes esa cosa, tú sabes, el ser humano sabe que tu Dios ya lo sabe. Entonces es doloroso para ver cómo escogemos de todas maneras de hacer cosas para dolerle a Dios. Así que vamos a evitar de mentirle al Señor. Y por eso ahora vamos a presentarte un testimonio. Muchos creemos que no existe la brujería, o no existe la hechicería o la creencia en el diablo en Europa. Déjame presentarte una ex prostituta y luego se convirtió en reina de la hechicería. Una persona que incluso tocaba una Biblia y la convertía en ceniza. Pero hoy en día reconoció que solo existe un Rey de Reyes. Amén. Y a Él le sirve. Escuchen el testimonio de la ex prostituta y ex reina de la hechicería. Tiempo de Adoración. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Vida Dura. Cuando Doreen Arvine firmó un pacto con el diablo en el cual se comprometía a servirle por el resto de su vida, se cortó las venas para firmarlo con sangre. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por obtener poder, un poder que al adquirirlo la convirtió en la reina de las brujas en Europa. Aquí para ustedes su historia. Es la fecha más importante en el calendario de las brujas. ¿Quieres caramelos? Tal vez seas uno de los que ven el Halloween como solo un inocente juego infantil y las brujas, ellas son solo el producto de la imaginación desatada de alguien. Pero cambiarías de parecer si conocieras a una de verdad y te contara las cosas indecibles que ocurrieron en castillos como este. Envié maldiciones a la gente. Doreen Irvine fue reina de las brujas negras de Europa. Ella dominaba un enorme imperio de maldad en el que era adorada y temida.
Estaba muy lejos de los tugurios de Londres donde había crecido. Ella fue una niña cockney, los más pobres que existían. Los niños me acosaban insultándome. ¡Cabeza de pulga! ¡Cabeza de pulga! Éramos más pobres que los demás. No teníamos muebles ni teníamos camas donde dormir. Y a menudo tampoco comida. El hogar de Doreen era un lugar frío y espantoso en el que su padre alcohólico mandaba con el puño. Mi padre golpeaba a mi madre y casi nunca la veía sin los labios cortados o los ojos morados. Mi madre se fue de la casa cuando yo tenía 11 años. Nos abandonó a todos. Caminé mucho por allí, dando vueltas y vueltas, y no la hallé. Una gran amargura se apoderó de mí. Una amargura que se intensificó y creció. Siendo adolescente, Doreen estaba en las calles. Era prostituta, adicta a la heroína y ladrona. Bueno, me dije, es mejor que planchar ropa, mejor que fregar pisos todo el día. Era dinero fácil. No quería seguir siendo pobre. Una sentencia leve por robo devolvió a Doreen a las calles, más astuta y endurecida que nunca. Ella recuerda que algunas personas en el Ejército de Salvación intentaron ayudarla. Una me habló sobre el amor de Jesús por mí, y yo le dije, piérdete. Pero ella me miró y me dijo, estás perdida, querida. Tú eres la que está perdida. Se me grabó en la cabeza. Me dije, estoy perdida. Pero no había escapatoria. Doreen siguió viviendo sin rumbo alguno. Pronto los burdeles siniestros y los clubes de striptease la llevaron a un lugar aún más siniestro, un lugar donde vendería no solo su cuerpo, sino su alma. Escuchó a una compañera hablar sobre reuniones secretas en las que cosas emocionantes e increíbles ocurrían. Te cantaba a Lucifer y a algunos dioses y diosas. Había un altar alto con copas y con cuchillos. Había una silla parecida a un trono y había un hombre con una túnica y otro encapuchado. También. El líder del grupo satánico se interesó mucho en Doreen. La sedujo con halagos y drogas gratuitas. Pronto estaba lista para ser uno de ellos. Trajeron un gallo blanco, le torcieron el cuello y le cortaron la garganta. Dejaron caer la sangre en una de las copas. Me hicieron una herida en el brazo. Unieron mi sangre con la del gallo y tuve que beberla. Y luego meter un dedo en la copa y firmar un pergamino que decía que serviría al diablo por el resto de toda mi vida. Pronto llegó a ser sacerdotisa y cambiaron su nombre por el de Diana. Tenía el poder de infligir dolores insoportables y al tomar una Biblia con las manos, se convertía en cenizas. Podía dejar las manos en las llamas por 15 o 20 minutos. Satanás me hizo sentirme segura, querida y necesitada, admirada. Yo era alguien, era persona. En ese mundo tenebroso y real, Doreen vio que siempre había nuevas áreas que explorar, como la brujería. Las reglas eran diferentes, pero el juego seguía siendo el poder, y Doreen quería tenerlo. Se convirtió en bruja e hizo lo que una bruja debe hacer. Vinieron a Inglaterra para escoger una nueva reina en Halloween. La bruja escogida tenía que entrar al centro de las llamas y quedarse allí. El diablo tenía que aparecer y ser visto al darle la mano a la bruja, conversar con ella y llevarla entre las llamas sin quemarse. Solo ella se atrevió a entrar al fuego. Entré a las llamas y Satanás apareció y me guió. No se quemó ni un hilo de mi larga túnica negra y me coronaron con una corona auténtica. Salve Diana, reina de las brujas negras. Pero aunque Doreen había ganado la corona suprema del ocultismo, ya que tenía el poder de desaparecer, conjurar demonios, hacer maldiciones y matar, no podía exigir que los demás la amaran, y muy dentro de sí, eso era lo único que quería. Me di cuenta que ni brujas satánicas, ni los clientes, ni nadie me quería. Realmente, nadie. Pero recordó a algunos maestros cristianos que hacía años fueron amables con ella. Todavía atesoraba un regalo que le dieron. Un libro de himnos Golden Bell. Ese fue el único regalo que recibí cuando era
una niña. Lo llevaba a todas partes, hasta la cárcel. Aunque era bruja y satánica, lo guardé. Aunque los satanistas pudieron asesinarla por tenerlo, en sus momentos de mayor desesperación, parte de los himnos pasaban por su mente. El amor de Jesús, precioso, infinito, puro y libre, fuera de mi alcance, pero podía leer sobre él. Pero Doreen estaba más cerca de lo que creía. Una noche salió a interrumpir una reunión cristiana, una tarea rutinaria para una bruja. Al llegar allí, el mensaje de amor de Dios le partió el corazón cruel y endurecido. Miraba a todo el mundo, los miraba airadamente y todo el mundo me miraba y dije, no dejaré que canten. Pero una joven cantante se adelantó y comenzó a cantar. Mientras ella cantaba, recordé mis días en la iglesia. Hasta escuchaba a la maestra decirme, ¿no le darás tu corazón a Jesús? Dije, no, señorita. Luego me vi en las calles, me vi en las cuevas de las brujas, me vi en un templo satánico. Eric Hutchins, el pastor, se acercó y comenzó a predicar. Y recuerdo que me dijo, si vienes a Cristo esta noche y aceptas a Cristo, Él romperá las cadenas y te liberará. Te abrirá los ojos y te dará una vida nueva. Estaba impresionada. Me dije, esta es otra oportunidad. Pero el diablo me habló y me dijo, tú eres mía. Lo oía, no serás salvada, me perteneces. Sentí a los demonios a mi alrededor, sentí las cadenas que me ataban a la silla, pero de repente, no sé cómo, pero me paré y dije, fuera el diablo, fuera los demonios. Lo voy a lograr. Y caminé hacia adelante con lágrimas en el rostro, mientras decía, Jesús, aquí estoy, por favor, recíbeme, recíbeme. Aunque su conversión fue rápida y dramática, pasarían 7 meses antes de liberarse de los 47 demonios que la atormentaban. Demonios que ella había invitado durante años de satanismo y brujería. ¿Finalmente encontraste a alguien que quiso ayudarte? Sí, sí. Un pastor bautista comenzó a cuidarme y a sacar los demonios que me habían poseído por tanto tiempo, tanto. Hoy, Doreen Irvine lleva una vida pacífica en Inglaterra, rodeada de su familia y de sus amigos, disfrutando de su jardín y los himnos que tanto ama. Viaja por todo el mundo para contar a los demás sobre el Dios maravilloso que la liberó. Doreen, ¿hay alguna persona que haya ido demasiado lejos para ser salvado por Dios? No. Él me vio en el club de striptease, me vio en las cuevas, me vio en el templo satánico y un día me salvó. No hay nada que no pueda hacer. Y si puede salvar a alguien como yo, una bruja satánica, prostituta y drogadicta, ¿qué es lo que él no puede hacer? Sé que está vivo, sé que es real, sé que es mío porque él me cambió. Definitivamente tuvo que ser un poder mayor, el poder que cambió la vida de esta mujer. Ella era capaz de hacer desaparecer personas, de poner maldiciones, aún de matar. Sin embargo, su poder no había sido suficiente para obtener lo que ella nunca había recibido en la vida: amor. Ahora, en su nueva vida, amor es algo que ella experimenta y comparte con otras personas. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de dar gracias. Oh Señor, gracias porque hoy pones claro todo lo que hemos ocultado. Gracias, Señor, porque nos has liberado en el día de hoy de todo lo que nos pueda hacer daño y de todo lo que quería hacer que nuestro futuro se manteniera en lo oculto. Oh Dios, gracias en el nombre de Jesús, Señor, que ya podemos declarar, Padre, en el nombre de Jesús, que somos hijos de luz,
hijos, somos sal de la tierra, Padre. Vamos a dar, Señor, sabor a la tierra, Dios, sabor a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús declaramos libertad en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre. Te quiero bendecir en esta hora. Te quiero decir, Padre, que te amo, Dios, y que de verdad, Dios, que tú puedas hacer la obra, Dios, de lo más profundo de nuestros corazones. Padre, bendice a los televidentes, bendice sus familias, sus hogares, Dios. Bendice, Dios, todos los seres humanos, Señor, en el mundo, Padre. Bendice todos, Padre, por medio de este programa Tiempo de Adoración, cual es para honrarte y bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque sé que ya lo estás bendiciendo y por eso tengo que agradecerte cada día, Señor, por todas las cosas buenas que haces por ellos y por lo que estás haciendo por nosotros. Gracias, Señor. Cada día debemos levantarnos y debemos dormir primero agradecerte, Señor, por todas las maravillas y la gloria que tú tienes en nosotros. Te pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea, Señor. Sí, Dios. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por disfrutar de este programa, que de verdad es de nuestro corazón, del corazón de Dios a nuestros corazones y de nuestros corazones a sus corazones. Dios te bendiga. Yo espero que en este día de verdad tomes la decisión de pararte como un hombre, una mujer, un joven y decir no. Yo voy a decir la verdad, yo voy a parar por la verdad, no voy a tener miedo más, no voy a tener temor a decir lo que es, pero que yo voy a parar por la palabra de Dios, que voy a ser un hombre, una mujer, un joven justo ante el Dios Todopoderoso. Y al cerrar el programa les voy a presentar esta tremenda canción que de verdad llegó a mi vida y esta canción yo lo disfruto 10 veces, a mí no me importa tocarlo 100 veces, y es de Rosemary, y una tremenda canción que se llama Resucítame. Cántalo en tu casa o donde seas, donde estés, cántalo y tú verás que algo resucitará en tu vida. Si a Lázaro le pudo hacer el milagro de resucitarlo, yo estoy seguro que a ti te podrá resucitar. Amén. Ese amor perdido, ese hijo perdido, eso, todo lo que está muerto, hoy Amén. Dios lo va a resucitar. Disfruta de este hermosísimo éxito en este tu tiempo de adoración. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda
aquello que solo tu nombre